estoy echando unos FIFAs guapísimos. Pero que no tiene puto sentido. Malito, pero bueno, pero ¿qué te has pillado algún resfriado o algún... o qué? Es que yo pienso en resfriarte en verano de las peores sensaciones de la historia. Sí, solamente un jugador. Me manejo a mí mismo. O sea, es el egocentrismo hecho videojuego. El ego máximo. No sé qué me ocurre. Luego me es COVID. Me duele el cuerpo y tengo fiebre. Yo pasé eso hace unos meses. Me tiré 3 días en cama malísimo. Solo me levantaba para intentar jugar un rato al Project Zomboid, que fue mala idea porque me mareaba mucho. Pero... yo no recuerdo si me hice el test. Creo que no. O sí salió negativo, no me acuerdo. Vale, un segundo. Uno por aquí. Otro por aquí. Cierro Discord. No quiero saber nada de Discord. La run hardcore, Uf, yo lo jugué... Yo cuando me lo pasé fue en hardcore y no fue... O sea, bien la experiencia, salvo el tema final. Yo dije que para mí el tema final del juego era un poco relleno de meter 20.000 enemigos en la isla. Pero, joder, el juego está muy guapo. El Re 4 Remake es... Capcom le sabe a los remakes, por lo que sea. Yo bien, sí, la cosa está yendo bastante bien. Estoy un poco ahora como Final Fantasy jiji, jaja, a tope. Haciendo poca no hit, menos el otro día que hice PP6 en DS2. Y pues con cosas del Discord y tal. Hoy vi que han anunciado en hispano el evento del orgullo. Que yo el evento estaré de espectador prácticamente. Y de refuerzo por si falla el OBS o algo de eso. Y poquita cosa más. O sea, va bien. Para la semana que viene nos vamos a Valencia a la DreamHack. Y poco más. El test para mí fue demasiado corto incluso. Pero bueno. Para gustos culos. Pero que está bien. No, que no se me malinterprete, ni mucho menos. Bueno, el caso. A lo que vamos ahora, ¿vale? Según la Play... Según la videoconsola, estoy casi a la mitad de la historia principal. Casi. Llevo 17 horas jugadas en un lapso de 5 directos. Este es el 6º directo. Pero esto voy a empezar a grabar ya para luego subirlo al YouTube y que no se me olvide. 6º directo de Final Fantasy XVI. Iba a decir 6. La X la iba a obviar. Vamos prácticamente por la mitad del juego, según Play 5. Que esto le doy aquí a un botón y me manda esto. Progreso del juego 46%. O sea que estamos ahí en la zona de calor, ¿no? Estamos ahí en el centro, prácticamente. Con todo el jaleo que tuvimos ayer. Y hoy pues llegamos a la nueva base. Que parece una nave, básicamente. Con un Clive 5 años más adulto que el de ayer y sin la puta marca de los cojones, ¿no? Por fin.
se ha hecho un Nami de One Piece y se ha quitado la marca. Entonces, pues a ver la base nueva porque no la he visto. Again, I seen schoolboys swing harder. Están peleando. Está Jill aquí. ¡Mira Torgal! Durmiendo en su mantita. Ah, gustísimo, claro, como tiene que ser. Otto will want to know what happened in Cosmos. I expect he'll be in the mess. Solo está Otto. Jo, quiero ver a Gaff. Gaff, la última cinemática que vimos, le cortaron el ojo. El evento me gusta mucho que sea variedad. Prácticamente. Salvo Zelda, Cuphead y DSTs. El resto es todo variedad y tengo ganas de ver el evento. Vale. Ah, ¿tengo un camarote? Y tengo hasta un bardo y todo. Y la biblioteca está cerrada. Shelves are closed. Sign outside should have told you. Yeah, the sign outside should have told you. But there's no sign. No hay. No hay cartel, me estás mintiendo. Esto es el chocobo. Ah, no, ahora se llama la cuba y la corona. Ya no es el chocobo gordo. Esta música es la música de Cid, ¿eh? Para mí esta canción ya es la canción de Cid. Chocobillina rellena. Paso número 1. Prepara la carne cortándole la cabeza y las patas. Desángrala y aparta los menudillos para más tarde. 2. Mezcla en una cazuela 2 partes de vino, una de caldo, miel, sal y pimienta al gusto. También puedes añadir algunas especies al gusto, 3 hojas de menta o 2 dientes de ajo. Añade la carne bien lavada a la cazuela y déjala marinar durante un día en algún lugar fresco y seco. En otra cazuela mezcla los menudillos triturados con huevo, pan rallado y nueces pepio. Estas últimas se pueden sustituir por nueces zaraja o poroz. Mete el relleno en la chocobillina marinada y lardéala. Asala a fuego lento hasta que la piel adquiera un tono dorado. A comer. Paso número 6, a comer. Rico, rico y con fundamento. Y ya está, ¿no? Eso es todo. You look like you could do with a drink. Perhaps I should just have Blackthorn make me a new one. How am I getting on? Ah, about as well as you'd expect of a barmaid pouring sour ale for penniless outlaws in the middle of the Deadlands. And it'd be worse than that if Molly here didn't make the best stew this side of Stone, even if it is mostly just yesterday's leavings. Ya, comes un chocobo está feo. Una jarra, mucho dinero, ¿no? Ponme una jarra. The usual then. De un tego, ¿no? ASMR. Oh, you're not leaving already, are you? Mira, Carón. Fumando, ¿eh? Se la pela. Don't just stand there gawping. Preguntazo de los últimos 5 años. Así como concepto. Han pasado 5 años de aquello. El tiempo vuela. Remember it like it was yesterday. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estábamos con el alma en vilo, aguardando el regreso triunfal de Cid, cuando apareció un Kupka y sus fantoches. Tampoco sabíamos de quiénes se trataban en aquel momento. Entraron de repente rajando a todo el que pillaban. Recuerdo que en aquel infierno de sangre y acero escuché una voz clara, nítida, que clamaba a Cid implorándole que nos salvara. Nunca olvidaré esos gritos. You're our leader now, Clive. Clive, ahora tú eres Cid. Prométeme que no dejarás que ese tragedia vuelva a ocurrir. Prométeme que, pase lo que pase, nos salvarás. Que no tenga doblaje esta parte. We won't hear me complaining. Es más grande que la otra, como bien ves, sigo teniendo mi bazar y gracias a
y gracias a que sigues en el ajo, las oportunidades de llenarme la bolsa no The escasean. only drawback. El único problema es que siempre hay jaleo. Si no se trata de Doris y Otto vociferando órdenes, son Blackthorn y Bardov dándole al martillo y al serrucho. Still, En fin, si el precio de pagar por ser cómplice de Cid el infame es quedarme más sorda con una tapia, tampoco lo veo tan mal. ¿Y qué tienes en el bazar? that's weighing you down. Pues poca cosa, ¿no? Más de la que ya tenías antes. No me mejora nada de aquí, y de aquí tampoco. Esto igual, algo de aquí sí. Pero ve. Música. Un elixir. Tono de asombrosas propiedades curativas preparado a base de selectas hierbas. Solía ser un brebaje consumido exclusivamente por soldados y demás gente de armas. Pero su creciente popularidad entre toda clase de excéntricos nobles obsesionados con la vida eterna ha elevado su precio de mercado hasta máximos históricos. Joder, valen 100.000 hiles un elixir, ¿eh? O sea, vale 10.000, perdón. No sé si he dicho 100.000, estoy borracho. 10k es una burrada por un elixir. I'm not much bothered either way. Pero bueno. What do you need? What do you want? Pues yo. Fulmecia. Should last you a good while. Es que las épicas no las puedes mejorar, ¿eh? Anything Las else? armas. Bastante guapa. Bastante chula. If you told me you could fire a forge without a crystal or a bearer before I came here, I'd have taken you for a madman. But no, here it is. The secret's in the bellows, you know. They're Master Sid's own design. The other Master Sid. Ya. A ver, este man. Cuéntame lo de los últimos 5 años. You've forgotten already. Venga ya, es que lo has olvidado. Porque yo no. Costó sangre, sudor y lágrimas volver a construir todo lo que Titán y sus hombres nos arrebataron. Bueno. Los que ayudamos a levantar la antigua guarida ya estamos acostumbrados. Pero eso no quiere decir que tenga ganas de hacerlo otra vez. No me quejo de la forja. Tengo mi yunque, más espacio que nunca, y un aprendiz que al menos sabe por dónde se coge el martillo. Por si fuera poco, el fuelle de Cid me mantiene la agua a la temperatura que quiero sin tener que usar cristales. Tampoco es que sirvan de mucho aquí, en medio de las tierras estigias. No vas a encontrar una forja igual en toda Balistea y me siento afortunado de poder trabajar aquí. Gracias por darme la oportunidad. Bueno, ya sabes, si quieres que te haga algún apaño, tú tráeme los materiales y ya me encargo yo del resto. Back to work then. Ahora es más amable que antes. En plan, en el otro refugio era un puto borde de los cojones. Hay un huerto y todo. Tengo curiosidad. O sea, voy a explorar la base antes de ir para allá. Antes de hablar con Otto. Hola, amiga. ¿Y este man? ¿Qué hace? Mirando una caja. ¿Quién pudiera, no? ¡Ay, no me equivoco de lado! ¿Y el huerto dónde está? Ah, será... Ah, vale, ok. Bueno, lo puedo ver desde aquí, ¿no? En plan, ah, una plantita, tal. Bien. Esto es como una escuela, ¿no? Creo que sí, creo que es como una escuela. Ah, Sid. We were just about to start our next lesson. You're welcome to join us. But be warned, I tolerate absolutely no tomfoolery. No, no quiero... No he hecho los deberes de conocimiento del medio, lo siento. Me he dejado el... Me he dejado los apuntes en casa. Good day to you. Me he dejado el Warbu. Esto es una plazoleta. Mira, ¿ves? ¿Ves? Hay que investigar. Hay que dar vueltas. Hostia, pues son 15 materiales de cada, ¿eh? What's the special occasion? You're welcome to join us for a spell. La habladora es la chismosa, ¿eh? Puedes quedarte a hablar con nosotros si a Jill no le importa. Ah, bueno. Los celos. Jill será celosa. The lawsman says I can borrow as many books as I can carry. This was all I could carry. The lawsman says I can borrow as many books as I can carry. This was all I could carry. Go on.
Eat up. You won't grow fat pecking at hay. No quieren comer. What's the matter, Sid? You look as pale as the day your predecessor Hombre flung you in sospechoso. the cell next to mine. Ah, tú estabas preso. Fit, are you? Of course you aren't. You're a changed man now. A ver, amigo, si estuviste preso en algún momento, algo habías hecho. No, o sea, no seré yo quien opine lo contrario, quiero decir. No one works longer or harder. Our Otto. You can scour the whole of Storm and Ash, and you won't find a better man. Vale, lo tengo en cuenta. Escape from the slave markets. How'd you manage that? I had some help, but it was mostly luck. The others weren't so lucky. Estos son dormitorios, ¿no? Sí, son dormitorios. Lady Tyre is performing a delicate operation and Ah, vale, esto es la enfermería. disturbed. I'll let her know you called. Vale. Díselo así. ¡Mira, néctar! No sé quién preguntó ayer por los moguris. Pues mirad, aquí está el moguri. Tiene las patitas muy pequeñas. I hope you don't mind, Sid. I changed the linens in your chambers while you were away. Ah, pues gracias, amigo. Pues si me lava las sábanas y todo, no tengo queja. Bueno, Otto, amigo, cuéntame cosas. There you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sends his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. Still can't work that one out. There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. Habla con Vivian. I'd trust I'm not Es un intruding. papucho, ¿eh? Back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially. Esta es la base nueva, sí. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Lore, ¿eh? Long though Sambrek's dominion over northeastern Storm has endured, recent days have seen the Blight wrest ever more land from her grasp. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambrequois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago,
while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly, there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? Qué guapa esta temporada de Juego de Tronos, ¿eh? You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me and we shall consider ourselves even. Even? Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was, adequate. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. Hay que hablar con Mr. Lore, ¿no? Hola, Jill. Everyone seems so happy to see us. It's good to be home. Hostia. Old Tome said the hideaway is built inside an airship. Said it was called the Invincible. Lawsman Harpocrates. Now that is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. Ready? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts. That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme, Artema, claro. I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Please, don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. Not too tired to go filching Kupo nuts, though. Always got a pocket for him. Supongo que sí. Moogle. Será eso. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young. The loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night, from some more than others, and the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must.
just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good. Gav will be back soon. I should get some rest while I A can. mimir. El mitilo, un mineral de leyenda. Pocos materiales rivalizan con la extraordinaria dureza y el hermoso lustre del mitilo. Cualidades por las que es tan reclamado entre los armeros y orfebres de toda Balistea. Sin embargo, la auténtica propiedad que lo diferencia del acero y el hierro es su inigualable resistencia. Mientras otros metales se funden impotentes ante las abrasadoras llamas de un dragón, se vuelven frágiles y quebradizos con la caída de las primeras nieves o se oxidan si no son tratados con los aceites adecuados, el mitilo permanece inmutable por los siglos de los siglos. En este volumen se detallan sus procesos de modelado y afilado, así como los múltiples usos que presenta. Material mítico, ¿no? Estos son los libros, ¿no? Que hay aquí, los pecados de Cermequis, Historia Regum Balisteae, Cuentos y fábulas de Rosaria y Desde Sambrec con amor. Ah, aquí está. Not back a blink and you're already off solving everyone's problems. Así es. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Not a stolus. All right. I'll have a look. And then you get some rest. Desmarcados. What could Gav have thought worthy of a letter? Once the hall's swept, it's over to the Tavern Crown for me. Still smitten with the serving girl, are you? She's a fair one, all right. ¿Habrá algún logo por invitar a toda la gente? Does that one have blood on it? What can I get you, Sid? Es que lo de invitar a todos... Venga, vamos a invitar. Honestly, Sid, you're too nice for your own good. Do you hear that, ladies and gents? The next round's courtesy of the realm's most benevolent outlaw. Invito yo. ¿Qué son 10.000 liles? No son nada. No son nada. Te pagan a gustísimo. ¡Hombre! Clive! You're back! You didn't happen to run out of potions? No te se habían agotado. We've a fine selection of tonics and tinctures. Oh, perhaps you'd be interested in some new accoutrement. Vaya carita le pone Clive, Ya se ha cansado. Que no me hables. Otto was here earlier with a letter from Gav. He left it on your desk. Anda. Juramento, prueba de lealtad que Clive junto a Cid y en su causa. O sea, prueba de la lealtad que Clive juró a Cid y a su causa. Es un cristal con 2 dagas clavadas que simboliza una promesa, una amistad y un objetivo a cumplir: la destrucción de todos los cristales madre. Y no tengo más cosas. Esto es la vitrina, ¿no? Aquí pongo yo los Funko Pops y todo eso. Más adelante. Ahí por aquí se sale al balconcito. Que hay otro. Joder. Buen loot. Bueno, a ver qué leches hay aquí. Durante el transcurso de tu aventura recibirás varias cartas de tus aliados. Algunas pueden activar ciertas misiones, así que no olvides leerlas. Vale.
Los movimientos de Dalmequia. El ejército republicano marcha hacia Twinside para dejarle las cosas claras al Imperio y los petrosoldados de Kupka se han reunido con él en la capital. Se cuece algo bien gordo, te lo digo yo. Ya te contaré más detalles cuando vuelva a verte esa cara de vinagre que el fundador te ha dado. Todo el mundo me dice lo mismo. What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kupka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance, the one we've been waiting for. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. Among Us. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. He did. He was there. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Do you think he will ever come back? I know he will. And we must be ready when he does. Todo el pecho. To a world without mother crystals. To Sid. Sí. And so the North is lost. I knew that the Blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain?
Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to... Toca la puerta antes. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. Dark Times. What would make Martha leave the rest? Uy, la música de tensión, ¿eh? En plan... ¿Se va a liar? ¿O se ha liado ya? What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip round the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Martha is a survivor. We'll find her. Reúnete con los libertarios. Oh, hay una secundaria. No. Hay una secundaria. Música de tensión. No puedo. Tengo misión secundaria. With that lot. Welcome back, Sid. Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it, then? That's one way of putting it. And unless that slurry will keep eating away at the timber like young Tech does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch might stave off the rot for a moon or so. Assuming we had any pitch, which we don't. Oh, no. Got any bloody doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. Vale. Of course, but your skiff is our only means of reaching the mainland. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees... Oh, now, well, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest. And it just so happens, I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves... Sounds easier than felling a faraway forest. Estará a tomar por el putísimo culo.
Eso es mar ahora. Son las dos dagas y las dos. O sea, el dibujo. La pieza que hay en el mapa son las dos dagas clavadas en el cristal. Ah, ya no está el cristal, claro. Que es detalle tonto, ¿no? Pero bueno. Vale, voy a ir a esta secundaria de juncos. Arabia Saudí va a montar ahí petrolíferas y todo el rollo, ¿eh? En plan, cuidado con eso. Buen salto. Y luego me meto un TP ahí y ya está. Easier than felling a forest, I said. Trees don't have teeth. A ver si puedo hacer esto, ¿no? Stay down. Pues ya estaría. I can't imagine Obelisk needing any more than this. Time to head home. Voy andando. Me apetece. Hay que investigar un poco. Pero siguen siendo bichos nivel 19. Enough. Pues vaya. No meto una mierda ese ataque, ¿eh? Está mucho la mu tal. Pero no mete nada. Aunque supongo que si hacemos esto. Eso ya está bastante mejor. It's over. Óvulo. Vale, estos. ¿No hay nada más aquí, en serio? No, pues me voy al portal. O sea, me voy al obelisco. Se celebra en el obelisco. What happened here? Come on. We need to find the others. Staying where we are for now, I reckon. Let's get you to a physical. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right.
You, could say that, yes. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all her efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. Una purga. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Cole is right. That was no tavern brawl. Hostia, está en la iglesia. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. If those Orsons touch an arrow on Martha's head, I'll kill them all myself. No te preocupes, Rey. Ya vamos nosotros para allá a gestionarlo. Look, up ahead. Martha, ¿Está bien? Are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Black Shields. Is this some sort of twisted joke? There has only ever been one Order of Shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. Seems a step too far, even for the Empire. Stay down! Es un must protect. Este man. Hubiese sido buen rey, si hubiese tenido opción. Bueno, que igual acaba siéndolo, ¿no? En plan, si acaba... Y Rosaria, ¿no? Vuelve de sus cenizas. Are we too late? There might still be someone inside. Ah, dentro y mandanga. No te preocupes. O igual, ¿no? No. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. No me deis These miedo, are swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive.
This won't take long. Está enfadadísimo, ¿eh? Lázares, no te has perdido mucho, no te preocupes. Voy a matar así a tiritos, ¿vale? ¿No? De Torgal. Is that all of them? I think so. I didn't see the abbot. He may still be alive. Sí, ahora entramos a la casa, pero un segundo. Que yo he jugado a los Final Fantasy. Espera un segundo. ¿Quieto? Fetch. Toma una tuche. Ole, el mejor. Se la merece. Found her. The abbot. The bearers died protecting him, calling upon what little magic they had left in their bodies. Vaya masaje, tú. Qué feo esto. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cuttings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid! Where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive. Ya no. He's gone. We've laid the abbot to rest. But the bearers... they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains.
We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Riddick's Jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Al puente del... Todo mal, ¿eh? Porque aquí sí que habían algunos enterrados, pero... Aquí ya prácticamente todos eran polvo. O sea que... ¡Hostias! ¿Cuánto tiempo sin ver uno de estos? ¿What? Qué guapo el... Esto es un poco Final 12, ¿no? Por toda Balistén encontrarás temibles enemigos llamados escorias. Aunque supongan todo un reto, al derrotarlas no solo obtendrás guilas y renombre, sino también preciados materiales para fabricar nuevo equipo y mejorar el que ya tienes. También puedes huir del combate si no te ves preparado. Para conocer más acerca de dónde encontrarlas y las recompensas que obtendrás si acabas con ellas, habla con el moguri de la guarida Néctar junto al tablón de anuncios. Me ha mordido el pito otra vez. Que no he huido, que estoy aquí. Ok.
barateas porque como cruce la línea esa blanca, esa amarilla, verde, no, fíjate. Sí, que me has metido condena, que está muy bien eso. Hostia, buen dinero. Buenos dineros, ¿eh? You didn't see that coming. Mucho ojo, pero no lo he visto venir. Buen chiste. Es más, usaré su cadáver para darte una chuche. Bueno, acariciarte. Las dos son válidas. Sí, son como mini bosses. Con buena mano. O sea, 6.000 guiles están bastante bien. Son buenos dineros. Bueno, vamos a esparcir los restos. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right.
Al obelisco. Como buen argentino, se celebra. We're best off staying where we are for now, I reckon. No one survived then? I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumours started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. Unpicking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Hay una nueva misión cerca por aquí. Y es un más, el orgullo de alas blancas. ¿Qué te sucede, mi colega? Try not to move. Oi! You there! Don't you handy with that sword of yours? Course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? 'Cause a flock of noble chocobos are in need of help. Chocobos? You heard me right. Wild birds? Hmm? Poco a poco, Koi. The big ones? And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travellers round these parts from bandits and the like. Chocobos? Fighting bandits? It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only yesterday. Nasty lot they were too. And now they're back, looking to settle the score. Oh, go on then. Don't just stand there. Go and help them. A la blanca, eh? A la blanca. There's a good... Where can I find these? I saw him cut across the way over yonder. Throt, you saved Whiteheart and her flock, you hear me? There, don't worry. I'm sure. And good luck to you. A la blanca. No será Ambrosia. O como dice el doblaje en español latino, Ambrosia. Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. Vale, un segundo. Aquí hay loot.
A white feather. I thought Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave birds. Looks like they went that way. Mira, están los bandidos hechos mierda aquí. These chocobos aren't going down without a fight. Sí. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here, they won't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, how about we hurt you both? All right then. But don't say I didn't warn you. Hemos avisado, ¿eh? Vale, este ataque no, esto no. Un segundito, aguantar esto. A ver, ¿cómo vamos de daño por aquí? Mira, os habéis ido a tomar por culo. ¿Queréis más? Hola, Stack. Todo bien. Venador. Lo importante es intentarlo. Au. Bocas. Qué contenido esto, Es contenido. Especial, ¿vale? Con las alas del Fénix. Es ella. Mira, tiene el ojo jodido. Es ella. Safe now. White Heart, I presume. Es Ambrosia. Do you know her, boy? That scar. It couldn't be. Así es. Ambrosia. ¡Ole! Se ha puesto contenta. Mira cómo mueve el culillo. You survived. Uy, uy.
And you found yourself a flock. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that. Fundido en negro y ahora le cuenta toda la mandanga. Y dirá algo así como, vaya. Así que es tuya. Well, I'll be. I never stopped to think our area might once have been someone's mound. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, I... Yo te contar, amigo. Oh, no, sorry. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. Si yo te contara, mister, quién soy. Me. What is it, girl? She wants her master back, I reckon. Told you. And it seems her pals agree. Is that it? You want to come with me? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Hola, Bill. Oh, stay right where you are. Nos va a tener un arnés, una silla de montar a lo mejor. Sí, tiene pinta. ¡Ole! Guaparda. Y un parche en el ojo. Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? A few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. Eso de vida más tranquila es discutible, ¿eh? We'll get along just fine without her. Me la voy a llevar a la puta guerra. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my cart on the road, didn't you? No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no mind. Anyhow, best be on my way. Good luck to the both of you. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. Arreos de ambiosía. Y al lado pone Cue. Silla y anteojeras hechas a medida para ambiosía, la fiel montura de Clive durante su juventud. Ahora puedes montar en ambiosía. Sí. Ahora puedes montar en ambiosía para recorrer juntos las tierras de Balistea. Mantén pulsado RT para llamarla, acércate a ella y pulsa X para subirte a su lomo. Avéate mazo de subirte al chocobo. Y he sido leve. Ha sido leve, sí, yo me he quedado ahí un poco tal.
Fly, Ambrosia. Buen salto. Le salta por encima, ¿no? En plan, sí, claro, lo he hecho. Y si me desmonto, desaparece. Ah, vale, desaparece. Es flojo ya. Un poco de nivel. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Come on. Ahora me puedo recorrer esto a tu apoyo. Pero no es el caso. Porque quiero ir a la base. Hay que irse para la guarida. Where's Gav? Un segundo. Me está dando un tic nervioso en el dedo. Ya se me ha calmado. No, me ha vuelto otra vez. Me está dando un tic nervioso en el ojo. O sea, en el ojo, no en el dedo. Cosa más rara, empieza el dedo a hacerme como así, solo. Bueno, voy a morirme joven, ¿no? Puedo jugar todo el día jugando a la Play 5 el puto niño, ¿eh? Todo el día, ni consola ni consolo, ¿eh? Y eso que solo me he tomado hoy 2 cafés. Igual es eso, ¿no? Well, did you find me? Find is one way of putting it. Toma, amigo. No quiero leer este texto, es que me da igual. Ugh. Reeks like a chock of Argo. Yeah. Same as my old man. He was. No entiendo a la gente que se toma un monster todos los días. Yo, depende del momento, sucede, ¿eh?
Pero evito. Vale, equipo. Es que igual este emblema de poder es un poco me. Pero es que el amuleto de Kaisid, sin más, ¿no? Supongo que lo suyo sería... Piro barrido. ¿En serio, Koi? Pero yo no, o sea, yo con la cafeína tampoco tengo un problema como muy bestia. Um, 571 puntos. Te afecta, a mí no me pasa. En plan, no sé si está bien o mal, no me pasa sin más. ¡Qué guapo ese ataque! Campeón. Vale, lo quiero. Ahora puede ser que Zarés haya vuelto con un café, porque Zarés entiendo que será descafeinado, pero Zarés suele tomar cafés por la noche. ¿Ves? Ahí está justo. A todo esto, mañana vamos a Getafe a hacer la compra, Mineco y yo. Vamos a ir al Costco. Y supongo que compraremos cafés fríos de estos del Starbucks, que le gustan mucho a ella. Y a mí también, ¿eh? Quiero decir. Oportunista, bastante. Ah, Clive! How I've missed that scowl. Que no tengo cara amargado, coño. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. Yo cuando trabajaba en el aeropuerto me enganché a muerte a los cafés de Kaiku. The Dominion after the fall of Drake's Head. And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first. Llegué tarde. Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. While the two nations beat their shields, the rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. Llevo 3 días con unos picores en la piel. It's time we moved on the mother crystals. Four mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang. Pero sobre todo en las piernas. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. Nos vamos a dar de putiazos con Titán, ¿eh? Nobody will be expecting us to go. De puto viene. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rossfield. And
And you're a Rosfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune. Along with a handsome fleet of ships. Ha tardado 17 horas en entenderlo. Then, what are we waiting for, eh? Huh? Este es el de las secundarias otra vez. Mira el cupo. Ahora está disponible la lista de misiones, el tablón de anuncios y el rincón del mecenas. Ahora puedes acceder a la lista de misiones, el rincón de mecenas y el tablón de anuncios. Los tres se encuentran en la toldilla. Hay un Patreon en este juego. Bueno. What are we waiting for? Ya están con Torgan ahí. I don't know. You go first. ¿A tocarlo? No tengáis miedo. Tengo cartas. Voy a ver si tengo cartas. El más noble de los chocobos. Me alegra saber que has podido reencontrarte con tu chocobo. Alma Blanca es un buen nombre, pero estoy segura de que se alegra mucho más cuando la llames Ambrosía. Una vez me contaste que te salvó aquella noche en el pórtico del Fénix. ¿Quién iba a imaginarse que tantos años después seguiría pasando sus días protegiendo a los demás? Hay cosas que no cambian con el tiempo, ¿verdad, Clive? En la colección tenemos el juramento y los arreos. Tras su trágica desaparición, la fiel montura siguió sirviendo al pueblo de Rosaria, defendiéndolo de brigantes que infestaban los caminos. Estas gloriosas hazañas le valieron el nombre de Alma Blanca, la heroína emplumada del antiguo ducado. Fue un mercader que Ambrosía salvó quien le entregó estos arreos a Clive como muestra de agradecimiento. Fino. Vale, hay una secundaria en el huerto. Vamos al huerto primero. Sí, a ver. La base nueva está bastante chida, la verdad. No os voy a mentir. What do you want? No, es que no me... Es que no. Es que no tienes... Igual ahora pego un upgrade. No. Nada, ¿eh? A lo que es tema de armaduras y tal... Poca cosa, ¿eh? Poco upgrade, quiero decir. No. Estamos... Llevo los beazales desde eSport, básicamente. ¿Cuánta agua bebe una flor? Buena pregunta. Yahoo respuestas. Bueno, no le sé el latín, ¿vale? Pero vamos, es un libro de plantas. Tentáculos de Morbol. Tras su obtención, se han de secar al sol durante 3 a 5 jornadas. Para extraer el agua que pueda seguir atrapada en sus tejidos, se tuestan en una marmita hasta que la epidermis empieza a arrugarse. No, pone especies Plantarum Palisteae. O sea que entiendo que es especies de plantas de Palistea, básicamente. Se procede a moler los tentáculos desecados, en un mortero hasta conseguir un polvo acaparrosado que, diluido en leche de bengal, es capaz de calmar el dolor de estómago. Se recomienda tener mucha precaución en el proceso de obtención de los tentáculos. La mayoría de especímenes presentan naturaleza agresiva y territorial.
El juego me está gustando mucho, Quiloso. Notas de investigación. Boumil, fitólogo de la guarida. De los 6 esquejes plantados en sustrato compuesto por tierras estigias y tierra de los viñedos a partes iguales, solo 2 han florecido. Transcurridas 7 jornadas se han marchitado. Estos resultados, cotejados con los obtenidos en pruebas anteriores, demuestran que una única fertilización no basta para suplir las carencias nutricionales de las tierras estigias. En futuros experimentos se analizarán los efectos de la adición regular de abono al sustrato, a saber, salite, estiércol de chocobo y cal dolomita en diferentes proporciones e intervalos. Claro, se tienen que buscar la vida para replantar. Tienen que hacer ahí mezclas de unas cosas con otras, porque la tierra es jodida de gestionar. En plan, no es plantar un... No plantas una semilla en el suelo y ya está. Hay más cosas, hay más factores. Won't be long now, Martel. You'll try your apples soon enough. This tongue here pulls the black from an egg water and renders it blue. You'll have to ask Mid if you want to know how it works, though. Sid, I was hoping to speak to you. Cuéntame cosas. Is everything all right? Oh, yeah, it's just, well, as you know, we've been trying to grow fruit down here. It's good to know that something of the old hideaway still lives on. Martel's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now. All our hard work's finally paying off. I took it on, you see, after she died, and now the fruit's finally ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. I thought this first harvest could go to the curse. You couldn't take them some, could you? Repartidor de fruta. It'll be nice being the... Oh, she always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, I'll see to it that... Here you go. Martel apples. Sí. You hear that, Martel? Today's finally the day. Le tendrán ganas a Hugo. O sea, Clive le tiene que... Bueno, claro, obviamente, ¿no? A ver qué tal la pelea contra Titán. Porque... Hay un motivo guapo para pelear contra Titán. Este domingo, Nojite. Sí. Bueno, hago recordatorio para la gente que esté por ahí de Lurk, tal, no sé qué. Este sábado a las 4 de la tarde en el canal de Nojite Hispano hay eventillo para celebrar. Mangurrián me han llamado. Para celebrar el mes del orgullo y la diversidad y todo lo que predicamos en todo lo que se predica en la comunidad. Y nada, eventillo ahí de jueguitos de variedad. En plan, eso. Super Mario Odyssey, el Hellblade, Cuphead, tal. O sea, evento guapo. Poco juego de Team Hitles. Toma, amigo, manzanas. Dímelo, manzana. Claro, manzana. Nítido, manzana. She the girl from the furrows? Course she was. And I'd sort that. Este también se ha borrado la marca. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back into the hideaway to collect them trees when Titan attacked? Wait. These aren't those apples, are they? Well, I'll be. She'd have been proud, and rightly so. Thank you, Sid. Yo os apoyo 100%, no lo haría si no incluyerais a los pelirrojos. Pero bueno, ¿qué te pasa con los pelirrojos? Others weren't so lucky, though. Hola, Néctar. Te he estado buscando cupo. What's the matter, Nectar? Para esto, cupo. The hunt board. It's where the curse breakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those that might pose a threat to our operations if they were left to roam free. Just because they can't be dealt with when they're spotted,
doesn't mean they can't be dealt with later. Was that what you wanted to know? Por eso necesito tu ayuda. Como ya sabes, soy el más ilustre de los Muguris y no pienso dejar que ninguna criatura más fuerte que yo campe a sus anchas por ahí. Ni hablar. Quiero que acabes con todos esos monstruos por mí. Right. Well, leaving your mightiness aside for the moment, the people of Alastia are going through a lot already. Es innegable que el avance de hacer... No. The last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. Nada te preocupes, So ¿sabes? if the curse breakers are too Ya da igual. then perhaps I can. Or at least I... No, no spames, no spames, no spames, no spames. Ya te borro yo el mensaje. Bueno. Tablón de anuncios. ¿Qué coño hay? ¿A quién hay que matar? En Malistea existen ciertas criaturas de extraordinaria fuerza conocidas como escorias. En el tablón de anuncios podrás comprobar dónde encontrarlas y la recompensa que obtendrás si las derrotas. Vale. ¿Esto qué es? El Ángel de la Muerte. Un mercader de Northridge ha advertido a un equipo de libertadores de la presencia de una terrorífica arpía cerca del camino que discurre entre la ciudad y el bastión Norvent. Pese a que nuestros compañeros no vieron nada al recorrer la senda, sí que escucharon unas estridentes carcajadas en la lejanía. No bajéis la guardia si pasáis por allí. Clase B esto, cuidado. Esto es un Belfegor, tú. Preguntas sobre los encargos. Los libertadores no publican cualquier rumor que oyen de pasada. Se juegan la piel para corroborar hasta el último detalle. Cupo. Así que no dejes que todo su esfuerzo sea en vano. No me decepciones ni a mí ni a ellos, Cupo. ¿Alguna vez te he hablado de mi expedición a las tierras allende la mar, Cupo? I don't think so. Claro que no, porque nunca he ido. Gilipollas de mierda. Mira estas alas. ¿Tú crees que aguantarían un viaje de tantas leguas sobre el mar, Cupo? Me llamo Néctar el Babo, no Néctar el Bobo. Ok. Perdona, Néctar. Pues es justo el tablón de aquí, Cupo. Los libertadores cuelgan en él los detalles de todos aquellos monstruos especialmente peligrosos que avistan. Así, los más valientes e indómitos guerreros pueden partir en su búsqueda para acabar con ellos. Y ahí es donde entras tú, Cupo. Yo por mi parte cumplo una labor fundamental en el proceso. Pinto una gran cruz roja en aquellos encargos cumplidos para que todos sepan que esa bestia ya no aterrorizará a nadie nunca más. Es un rol importante, he de decir. El de tachar con una X. ¿Te has dado cuenta de que los libertadores asignan una clase a cada escoria desde la C de como te acaricie de un solo golpe la palmas? Perdón, un segundo que repito. Esto me ha descolocado. ¿Te has dado cuenta de que los libertadores asignan una clase a cada escoria? Desde la C de como te acaricie de un solo golpe la palmas hasta la S de sálvese quien pueda. Pero seguro que tú sales ileso. Bueno, a lo mejor no, pero la vida sin riesgo no tiene emoción. Vale, la mención de aparición, tal. Pero Balistea es muy grande y sé que te es imposible memorizar los nombres de todos sus rincones. A fin de cuentas, eres humano. Si el lugar no te suena, prueba a leer la descripción de los testigos. A veces incluye ciertos detalles que pueden ayudarte a localizar mejor a las bestias. Me ha faltado respeto 20 veces y le ha dado igual, O sea, maravilloso. A ver, Desiree. Oh, Clive. Welcome to the Patron's Whisper. The Patron's Whisper? Does that mean someone else is taking care of our friend's donations? Oh no, that's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought a new name might liven things up. I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation the sender has specified are to be presented to you personally.
Would you like to see if we have any? Words are immortal. Las palabras nunca mueren, siguen vivas en los corazones de la gente. Con ellas, el recuerdo de quienes las pronunció. ¿Sabes quién me lo dijo? Sara, en su última clase antes del ataque de Titán. Tenías razón, sus palabras me han acompañado desde entonces y me han inspirado a ser quien soy. Seguro que todos los que sobrevivimos sentimos lo mismo, que alguien que perdimos aún sigue a nuestro lado. Business is busy. Casi no puedo ni tomarme un respiro. Además de organizar las recompensas que recibimos, Otto no para de mandarme tareas, ya sea transcribir y organizar los informes de los estolas o redactar misivas. Pero no me quejo, me gusta escribir. Lo hago siempre que puedo desde que Hara me enseñó en la vieja guarida. Aunque nunca fui su mejor estudiante. Ese honor se lo llevó Sirleigh. Still. De todos modos, creo que Hara estaría orgulloso de mí si siguiera entre nosotros. Vale, cuéntame el sistema este del Patreon. ¿Esto qué es? El rincón del mecenas. Al completar misiones secundarias conseguirás puntos de reputación que inspirarán a muchos benefactores anónimos a contribuir a la causa de Clive. En el rincón de mecenas podrás reclamar todas esas recompensas. Tengo 55 puntos de reputación y con eso puedo reclamar un meteorito de los cojones o un Cristo de materia. 400 puntos de habilidad. 400 puntos de habilidad son bastantes puntos de habilidad. Son muchos, Kie, muchísimas gracias por... Esto ya, 3 meses dando el Prime ya es victoria, Ya está... Ya está hecho. No, o sea, no está hecho, obviamente, ¿no? Pero muchas gracias, Kie, por el Prime, por llevar 3 meses apoyando la movida. Paich Asino, gracias por seguir el canal también. Bienvenido, bienvenida. Esto no voy a pillarlo porque por 80 puntos de reputación me dan un anillo de bárbaro. Que no me deja verlo. Pero igual es bueno. Eugene el Libertador. Dame secundaria. A gift from the backyard. Ah, coño, es la manzana. Buena cestita. Blimey, these take me back. I haven't seen a hideaway apple since. Old Sid was the only one who could stomach the things. Pues no lo sé. Asgam, es buena pregunta. Igual debería de gastarlo ahora en el más bajito. Not that anyone could stay mad at the man for long. That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourselves, were you? Mete una auto, amigo. Hang on. These aren't Martells, are they? I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the Deadlands. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go to waste. Clive, tell the lad down in the backyard to run some over. A Martel le ayudas literalmente en la segunda secundaria del juego. Not so much as a thank you. Literalmente. Well, I've got some manners at least. Thanks. Y por cosas de la vida murió. Bueno, la cosa de la vida es un señor and, de 500 metros. To the gardener, won't you? That was the last of the apples. A ver, que lo entiendo, O sea, el enfado de Hugo es justificado. No se gastan, gracias, Vader. Eso es justo lo que ha preguntado Asgam. Yo pensaba que sí que se gastaban. De puta madre, socio. Vale. He oído hablar sobre tu banda de infames y tus hazañas o desafueros, según quien los juzgue. En cualquier caso, me han dejado impresionada. Aquí tienes una pequeña muestra de admiración para que puedas proseguir con tus actividades. Señora anónima, literalmente vosotros cuando... Bueno, no es anónima, pero literalmente cuando suscribís o cuando donáis eurillos. O sería anónimo si regalaseis subs en anónimo. ¿Sabes? En plan, ahí sí que sería anónimo.
Por ejemplo. Hola, Vane. Tienes nuestro respeto. Toda la compañía de mercenarios te agradece tu gran labor e insiste en que aceptes este presente. Descuides y una próxima vez no harás falta. Ya nos encargaremos nosotros de salvar a Martha, cueste lo que cueste. Los hachasangrientas. Uyos. Aún no es, ¿no, Vane? Aún queda un rato. All done? Pues hoy. Espérate, ahora estoy gilipollas, ¿eh? Mañana. My favorite pupil. What is it that you wish to learn? Conoce con la ayuda de Vivian los entresijos geopolíticos de Balistea y las relaciones entre los personajes. Además, podés volver a repasar sus clases magistrales. Mira cuánto lore. Of course. ¡Yes! Aquí podrás comprobar información detallada de todos los personajes a lo largo de la historia, así como las relaciones que establecen entre ellos. Pulsa. Me he emocionado porque hay mucha info. Mira qué bonito esto. Pues no hay tanto, en verdad. Guarda mayor es guarda mayor, cachorro, panas. Cachorro. Es que mira que cuco es Torgal, ¿eh? Pequeñito. Es muy pequeño. ¡Yo! Dentro de mí hay dos lobos. Uno es machote. Coge herramientas. Desatasca. Desatasca el atasco de... O desatasca el atasco, ¿no? Quita el atasco del fregadero. Limpia el baño. Saca tapones del baño. Cuelga cuadros, tal. Y el otro lobo es, por favor, dame un abrazo. Que necesito cariño y atención. Dentro de mí hay dos lobos, ¿no? Pues eso es. Pero esto es todo el arco. Esto es la línea temporal del principio del juego. O sea, de antes de la manifestación del Fénix, básicamente. Porque aquí, claro, te salen Elwyn y Annabella como matrimonio. Luego tenemos la noche de las llamas, en el que, aquí mira, es personaje misterioso conecta con Clive, el cual Ambrosia salva a Clive, Murdoch lucha a su lado y Wade lucha al lado de Joshua. Tyler acababa herido en ese combate. Pero no se sabe nada de Tyler. Y aquí, en plan, Elwyn muere, pero mola que te remarquen esto. En plan, es Annabella quien traiciona a Elwyn. Y aquí pues ya tienes toda la batalla de Nyssa. Con todo el jaleo de... El rey de Waolet, que es pana del comandante. Bueno, es sirviente del señor del comandante. Y también pues, tiene sus cosas ahí con Benedicta. Muy mal con la gente de Dalmequia. Benedicta manipula a Hugo. Ahora Hugo está triste porque, claro, es que esto es una movida, Titán y Shiva pelean. Esto está muy guapo, Esto está muy guapo. Esto está muy guapo, Hugo odia a Cid. Claro, Cid, pues bueno, pasan cosas. Claro, entonces, por ende, me busca. Somos archienemigos, claro, porque han pasado cosas, ¿no? Ser misterioso, Artema. Misterioso ser que se muestra ante Clive
En el santuario de la cabeza del dragón. Viajan juntos. Solo viajan juntos, ¿eh? No son nada ahí. No son amigos. ¿Tiamat está muerto? Es verdad, sí, claro. Perdón, he confundido a Tiamat con otro personaje. Sí, o sea, he confundido a Tiamat con otro personaje. Es verdad que Hannah moría también en eSport. O sea, en Eastpool. No sé por qué digo Port, es Pool. Qué guapo esto, me gusta mucho. Here you are. Aquí puedes repasar los sucesos que han tenido lugar en Balistea y comprobar los movimientos de Clive a lo largo de su historia. Y está señalado con los sprites. Qué fantasía. Ahora estamos tan casi. Que ahora vamos dirección a Puerto Isolda. Ah, y ves también. Ah, mira, también ves el movimiento de las tropas. También. En plan, Sambué que se va a dar de hostias con Dalmequia. Aquí. Coño, con el picor del cuerpo, ¿eh? No puedo más. Thus ends today's lesson. Them old apples were. Me voy a morir. That broom's as ragged as goat's Esto te quema, si me unto de quema. O sea, literalmente cojo la crema así a puñado y me la unto en las piernas. Pero es que últimamente no sé qué me pasa, que me pica mucho. En fin. Ahora en terminar el directo voy a llenar la bañera. Y voy a estar ahí. O dúchate. Igual es que soy un puto guarro, ¿no? Claro, como ahora soy. Como me he bebido una bebida. Me he bebido a Sasuke. Igual ahora soy otaku. Yo quiero pensar que es por el clima seco, ¿eh? O sea, y estoy pegado al. The curse breakers sent their thanks. Estoy pegado al. And their compliments. They were clearly very al humidificador. They remembered her. After all these years. I suppose she was very kind, even to a tongue-tied lummox like me. You were one of the good ones, Martel. Why did you have to die? Oye, lo del. She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had. Lo del Final Fantasy Pixel Remaster y el precio que tiene no es como muy putísimo loco. And now it's a full-grown tree. Martel lives on through the fruit it bears. And through you. Her dream would have died with her, had you not kept it alive. That's something to be proud of. Espera un segundo. Pausa. Si jugáis al Elden Ring, esto información que yo no gano nada con esto, ¿eh? Si tenéis un personaje en Elden Ring, os vais a este tweet que os voy a poner en pantalla, hacéis un code RT y ponéis una foto de vuestro personaje. Y el ganador se va a llevar este mando. Xbox Custom Controller. Es bonito. O sea, no es un mando de la hostia. Es bonito. La verdad. Bastante chulo. Pero es. No sé si esto va a. O sea, entiendo que es mando custom y ya está tal cual. No es una cosa que vayan a sacar ellos este mando en tienda. Pierden dinero, también te digo. Que espabilen.
Que lo que estaba diciendo es... Sí, la estética está bastante guay. Que muy loco lo del Final Fantasy Pixel Remaster, el concepto de que el stock en físico volara. Y se esté revendiendo el juego en plan 200 euros. 100 y pico. Muy loco. Y la coleccionista del Pixel Remaster cuando salió, en plan, también un precio turbo loco, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. I didn't do anything really, but thank you. You're kinder to me than I deserve. By the way, Otto's expecting some of your crop. And I wouldn't mind some of it either, if that's not too much to ask. Of course not. I'll see that you're both well provided for. They like your fruit, Martel. Isn't that wonderful? I'd say it's about time we planted you some siblings, don't you think? Os presento a mi mejor amigo del verano. Tengo que tener cuidado porque como la líe se me caen 4 litros de agua al suelo. Mi mejor amigo. Los porros. Qué guapo, ¿eh? Se me ha empañado. Tengo un ojo pocho ahora. Espérate que no tengo... Hostia, no tengo para quitarme yo esto. Curro, ¿qué haces? Enseñarle al chat a mi mejor amigo, el humidificador. Están fumando droga porro. Mamá, hazme lubina. Me llamo Manute. Manute 2. Me llamo Manute 2, ahora es personal. Manute and the Manute. La movida es que el humo se va a ver. Mira, justo, se ve el humo en el directo. Ahora Twitch dice, este streamer fuma, hay que expulsar, no sé qué. Que no, coño, que estoy humidificando la casa. Que sucede que esta persona ha vivido 30 años de su vida en la costa y se viene 2 veranos a Madrid y se desintegra como un lagarto. Eso no puede ser. Es una cosa horrible, tú. Hombre, un segundo, que quiere saludar. Yeah. Es el wiwi. Ti, 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 ti. El wiwi. El wiwi.
¿Eres tú? Sí, eres tú, el Wiwis. El Wiwito. Mañana es el cumple de Vanessa, Chiwi. Mañana es el cumple de Vane. Sí. Bosteza, se la pela. Pues mañana vamos a aprovechar, Chiwi, para pedirte cita en el peluquero. Que te hagan así un cortecito CR7. Cortecito así, un poquito ya. Ya hay que dejarle descapotable ya para el verano. Que últimamente el pobre ya cuando tiene calor se tira al suelo. O cuando quiere hacer reama. Cuando tiene calor o cuando tiene reama. Una de las dos cosas. Entonces ya hay que... Claro, no le cortamos el pelo desde que vino mi madre. Y mi madre vino para marzo. Marzo, abril creo que vino, no me acuerdo. Creo que vino antes de mi cumple. Porque me acuerdo que me dio dinero así, en plan... Me dio dinero para mi cumpleaños. ¿Se acaba de tumbar en mi mano? Sí, ¿no? Te has tumbado en mi mano. ¿Sabes que estoy en directo, no, Chiwi? ¿Sabes que estamos ahí? Final Fantasy XVI. Se la pela, tío. Es que es una maravilla. Hoy ha habido subs. Chiwi, agradece las subs. Que estamos con 91 subs, Chiwi. Eso últimamente los 90 subs no los vemos ya, ¿eh? Este mes está siendo raro. Así. Se enfada. Venga, baja. Ay. Yo ya he leído un artículo de que los gatos nunca olvidan a sus dueños y me puse todo sentimental porque pensaba que se iban a olvidar de mí por no verme más. No. De los perros igual. O sea, los perros y los gatos eso es una cosa loca. 91 subs, eso es dinero, es dineritos. Para comprar jamón York. Para el jamón York. ¿Por qué no te hablo de sub? ¿Vale? ¿Qué te pasa? ¿Le has dado de cenar? Sí, claro. Él tiene... Lo que últimamente no está bebiendo mucha agua. No sé si es porque... Caliente no está el agua porque lo tocado antes y estaba fría. Pero no sé. Hoy no... Hoy ha bebido poca agua. A lo mejor igual lo que hago es cambiarle el bebedero de sitio. Porque sí que es verdad que la comida da igual. Pero el bebedero en la galería con el calor que está haciendo estos días, que estamos a 35-36 grados, igual no es buen sitio para dejarle el agua. Igual lo que hacemos es le ponemos una toalla en la entrada y le ponemos ahí el agua. Ya... qué susto me has dado, coño. Claro, yo es que hoy me he dado cuenta que apenas ha bebido agua, Chiwi. Entonces, no sé por qué motivo ha sido. Comer ha comido, pero beber no. Hoy no ha bebido agua. No, pero calor no pasa porque pasadas las 2 de la tarde ponemos al aire. I needed his eyes and nose in Dalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. For what?
After learning the truth, you were given Hola, a Rubén. chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. Perdóname por la pausa de antes, ¿eh? Es que me está temblando el dedo otra vez. No sé por qué. To the end. Come on. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's? Matar a mi madre no está mal, ¿eh? O sea, es buen plan, Jill. Si aparece mi madre y hay que cortarle el putísimo cuello, le cortamos el There are still putísimo many cuello. settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. Bueno, temazo de combate, dámelo. Abeja asesina. La madre de Clef es la mala, sí. O al menos una de ellas. Me muteo y te dejo el dono. Lo que hace mi Neko por no escucharme, ¿eh? Guapísimo. Vale, amor. Descansa un poco del de abajo, por favor. Que no te entre el hiperfoco. No, hay que darse de hostias. Hay que darse de a coño, que tengo el chocobo. Yo aquí haciendo el bobo. Estoy haciendo aquí el bobo, yendo andando como un puto plebeyo. Andando aquí como un pringao, teniendo aquí al mejor chocobo de Balistea. No mistakes. No mistakes. Me la pelan los mistakes. Con mi chocobo. ¡Coño! Hijo de puta. Puta. Y me tiras de mi chocobo y me tira contra el suelo. Me gusta, no lo sé. Qué bien cuando la música suena alta, ¿eh? Vaya placa que se ha llevado la pobre tío. Tiene la voluntad del Fénix de su hermano. O sea, yo lo entiendo así. ¿Quieres tú los ¿Cenar carbohidratos? ¿Estás loca o qué te pasa? Sí, no como yo ahora. Los carbohidratos. Como una abuela, si hace falta. Supongo que el chiste de comerme abuelas perderá gracia el día que mi abuela se muera. No, lo voy a hacer igual. Lo voy a hacer igual, o sea, me la pela.
Es que yo suelo decir mucho lo de me voy a comer a mi abuela. Claro, y a lo mejor el chiste tirarlo cuando mi abuela se muera está feo. Debería de llamarla. Igual mañana llamo a mi abuela. Mira, he empezado haciendo memes de mi abuela y ahora me ha llegado el sentimiento de culpa de que hace tiempo que no hablo con ella. Mi abuela es esa mujer que le dijo a Mineko, ole tu coño. Bueno, no fue, dijo chocho. Ole tu chocho cuando compramos el coche. Pero luego a mí me llamó maricón cuando me pinté las uñas, ¿sabes? Es como la cara y la cruz de mi abuela. No, porque me acuerdo que me pinté las uñas. A una de las comidas familiares que tuve fui con las uñas pintadas. Y mi abuela le preguntó a mi madre, oye, ¿el niño es maricón? Y fue simplemente por el concepto de que llevaba las uñas pintadas. Yo con 3 hijos y una esposa yendo a ver a Barbie, diciendo la película de Barbie. Mi papá, 2 puntos. ¿Eres gay? No, lo de Mineko fue porque compramos el coche a tocateja, básicamente. Y entonces fue como que mi abuela dijo en plan, no le tu coño por poder pagar el coche a tocateja. Good girl. Fly, Ambrosia. Claro, ahora Clive dice good girl cuando se monta en Ambrosía. Esto, cuidado. Que esto puede generar un debate horny, ¿no? Para las chavalas y los chavales que le mole. Bueno, a las chavalas en este caso. Que les mole Clive. O sea, yo la peli de Barbie la quiero ver, de forma no irónica. Todo lo que sea ver a Ryan Gosling haciendo el bobo, supongo que está bien. O sea, el tweet de esta mañana del tío de... En la película de Barbie tratan a los hombres como accesorios. Pero ¿qué pasaría si fuese al revés? Pues no sé, José Alberto, se lleva haciendo en el cine toda la puta vida. Por ejemplo, quiero decir... Analiza. Haz un repaso histórico de películas donde las mujeres son putos accesorios, ¿sabes? Y luego ya me cuentas. Es que si fuera al revés es un meme que me destruye, ¿eh? Es un meme que, o sea, me da pena y me hace gracia y me da pena a pares iguales. No hay un punto medio. Porque, en plan...
Pero no sé, o sea, en las películas de James Bond, la chica Bond, ¿sabes? En todas las películas, en muchísimas películas de acción de los 90, la tía buena, indefensa, la cual la salvas, besitos, fin, ¿no? En plan, cierren cortinilla, estrellas, círculo tal, pum, créditos. Qué machote, ¿no? James Bond conduce coches caros, mata a tíos malos y se folla a las mejores. ¡Oh, machote! Pero ahora Ryan Gosling es un accesorio, eso está feo. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Pues mira, te vas a Google y busca película acción y ahí sale, ahí todo. Los woke. ¿Qué es esto? Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! I think we're loyalists. Jill, look. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to Me welcome. gusta mucho la armadura de la Guardia Oscura. It would be a pity to make examples of you all, for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows jig like the miller's son? Pues como All right, I heard como you. está pasando ahora con los videojuegos, ¿no? En plan, que ahora mucha gente considera que cuando la pelota es... Bueno, y con lo que pasó con la serie de Anillos del Poder. Joder, me acuerdo yo el por culo que yo... No he visto la serie, ¿vale? No he visto Anillos del Poder y por lo visto no ha salido bien, a la gente no le ha gustado, tal. No voy a entrar ahí. Yo solo voy a entrar en que recuerdo el por saco que se dio porque había un elfo de color en la serie. There was a time my husband might have stood up to those O la enana también, me acuerdo. Me ha venido ahora así un flashazo a la cabeza. needed to. Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coins. Al final ese beso lo quitaron de metraje, creo recordar. Creo recordar, no la he visto la peli de Lightyear, pero creo recordar que ahora en la versión de Disney Plus ese beso no está. I heard it were 1,000. You're a long way from home, aren't you? O igual la quitaron en el cine, no lo sé. Me suena leer que lo quitaron, pero claro, igual me la colaron, ¿eh? Igual yo me creí esa mentira. You won't be disappointed. You seen him, didn't you? I'm sorry. Al final todo el concepto del mes del orgullo y todo esto que se reivindica no es... O sea, sí y no, pero creo que el mensaje importante, aparte de que hay que dejar a la gente querer a quien quiera querer, más allá de eso es que hay que dejar a la gente ser quien quiera ser. Ya... El resto ya no vale. O sea, yo no... Que igual yo no soy el mejor para hablar de este tema y no lo seré nunca, pero
mi cabeza no concibe, mi cerebro pequeño en cabeza gorda no va a entender nunca que a otra persona le moleste que alguien sea quien quiera ser. Y luego ya, pues, que quiera quien quiera querer, ¿sabes? En plan, yo no lo entiendo. No me entra en la cabeza, no soy incapaz de entenderlo. O sea, me puede venir una persona a darme la mejor TED Talk sobre por qué esto está mal y no lo voy a entender en mi puta vida. Black shields. Just now. You seen them, didn't you? At least I think they was black shields. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring... Donde el fundador perdió la sandalia. If only we were. I might have turned him in and become a black shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? Aquí en mi pueblo un amigo de mi hermana que es homosexual, su padre le pegó y lo echó de casa. Joder, es que me cago en la puta. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pool. Entiendo la motivación de este tío. Then we shall be on our way. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosario would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Hostia, puedo elegir el camino fácil o el camino difícil. Run like the wind. Bueno, pero siga. This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. No me deja. Vale. ¡Hostias! Ever since the Apollo tree, we've seen more and more of these echoes. Han salido estos tíos. Waking them? The mother crystals collapse? I have an idea. You're not going to like it. Hay empirios en la superficie. Oh, pues tengo los... Ojalá hubiese dicho Clive qué opina. Puede ser que sea a raíz de la cargada del cristal. ¿Y una amenaza? Bueno, mucho orgullo, ¿no? Me la pela. ¿Por arriba o por abajo? Yo a mi padre le pregunté un día cómo se sentiría si fuese lesbiana y me dijo que me querría igual, pero que prefería que no lo fuese. Me quedé un poco picueter. Claro, dicho así suena mal.
Hasta que me explicó que desgraciadamente la gente es gilipollas y es una capa más de dificultad en la vida. Y entendí su punto. A ver, yo claro, a mí sí me... Yo por parte paterna no tengo ningún problema, ¿sabes? En plan, a mí la opinión de mi padre sobre mi sexualidad o lo que sea me sudaría la polla. Entonces como que esa bala no me preocuparía. Y supongo que mi madre no tendría problema. Mi madre es una mujer bastante abierta. Mi madre supongo que me soltaría la típica frase de mientras tú seas feliz, para adelante. Pero vamos, que... yo por ejemplo tengo 2 tatuajes y tengo un septum, que son cosas que a mi padre no le gustan. Y me chupa un huevo. A mi padre lo del septum, por ejemplo, no lo sabe. Se lo sabrá el día que me vea. Y para eso queda bastante. Pero que me la pela. Y ahí mi madre dijo, ¡ah! Y ya está. Ah, estos son cofres. Bastante bien. More of my mother's men. Sicarios de mi madre. Es que suena muy mal todo esto, Suena que... Bueno, claro, él lo es. Tu madre es una chunga. Aunque tener hijos esto es algo que me proyecte. Si yo llegase a tener uno y me dijera que es gay, todo nervioso por mi reacción, yo estaría como... Yo lo más así... Porque yo, mi Nico y yo no vamos a ser padres. No, o sea, yo hijos... Chiwi es mi hijo. Y dentro de un par de años largos, cuando Chiwi se vaya, porque la vida es así, la vida es un ciclo. O sea, que Chiwi, tiene 6 años, a Chiwi le quedan 12, 14 años buenos. Bueno, quién sabe, pero el caso. Después de Chiwi, pues tendré un gato o igual un gato y un perro, no lo sé, ¿sabes? No sé cómo los llevará la vida. Yo el caso que tengo así es con mis sobrinas. Que alguna de mis sobrinas acabase siendo lesbiana, a tope. Porque sí que es verdad que no sé mi hermana y mi cuñado cómo se tomarían eso. No lo sé, o sea, no es un tema que ha surgido. Ni creo que surja. Pero yo estaría a tope con mis sobrinas. O sea, yo he sido un poco protector con mis sobrinas en ese aspecto. O sea, en muchos aspectos, quiero decir. Porque para mí mis sobrinas va a ser lo más cercano a tener hijos. Y aparte yo a mis 2 sobrinas, a las 2 mayores, no a la peque, las he tenido mucho por casa y las he cuidado muchos días porque mi hermana y mi cuñado tenían turnos muy, muy difíciles y muchas noches mis sobrinas se quedaban en casa a dormir y las he llevado al cole y todo ese rollo. Yo ya le dije que se prepare porque el único dieto que tendría por mi parte será un gato. Tu madre hace eso, medio adopta a las nietas de sus amigas. Thanks, girl. Yo se lo dije a mi madre, en plan, el día que mi hermana Alicia tuvo a Isabel, le dije, no tienen más, esta es tu última nieta. Pero bueno, ahora su nieto es Chibu. Me hace mucha gracia el concepto de que mi madre nunca quería perros en casa y el día que entró Chibu perdió el culo por él, ¿sabes? Y yo sé
Y yo, o sea, yo me he ido de casa y mi madre ha llorado. O sea, porque esto mi madre no me lo ha contado, pero mi hermana sí. Mi hermana me contó que los 2 primeros meses de mudarme yo aquí a Madrid lo pasó muy mal. Que esto ya no me lo contaba, me lo contó mi hermana. Pero sí que me dijo mi madre que cuando me llevé a Chiwi que lo pasó muy mal también. A veces me da un poco de pena. O sea, no lo pienso mucho, pero a veces me da un poco de pena. Sobre todo por el concepto de que ahora me estoy perdiendo la adolescencia de mis sobrinas. Y me estoy perdiendo, pues, el te amo guay de mi sobrina la Peque, que ahora tiene 3 años, pues todo el proceso de la guardería y aprender cosas y tal. Blood, Clive. Y el que mi madre se haya quedado sola también me da un poco de pena, pero bueno, o sea, yo tengo que vivir mi vida. You were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are, and still, you would bear your steel. Why then, we owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. I'll show you a true shield of Rosaria. Claro, es que si hago este ataque, cargo a la mitad de las tropas. Voy a matar al healer. Joder, el daño de la música. ¿Qué van, Farewell. Una bolita. Ah, el ataque de las alas es una barbaridad. Mi padre, mis primeras navidades en Irlanda, se puso a llorar cuando les llamé Nochebuena. Intentó disimular, pero era muy obvio y me rompió un poco el corazón. Yo nunca tendré hijos por 2 razones. Que primero tiene que existir una humana del sexo femenino que se... Si yo pude, siendo calvo gafa, todo es posible. Calvo gafa, espectacular. Y por temas genéticos que el crío podría salir con muchos problemas médicos. Y a mí eso igual sí que me tiraría un poco botes. Entendible. Bajar a Alicante me da palo ahora. Por cómo está todo el tema de lo que yo tengo o tenía en Alicante. Why, you? We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of María, ¿cómo estás? Flame. Y se muere. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Va sin cuello. O sea, a ver, Clive va un poco. Clive tiene unos trapecios a tener en cuenta, Que a mí me da pereza bajar a Alicante por
por cómo está todo el tema, ¿sabes? En plan de lo que pasó hace unos meses, hace unas semanas. Me da un poco de mal bajar a Alicante ahora. Y como allí no tengo PC ni nada, ¿sabes? En plan, yo voy allí una semana y me muero sin ordenador y sin consola. Me da una embolia. Pero bueno, viene mi madre en 2 semanas. Y mis sobrinas en algún momento se subirán un fin de aquí igual. Tú eres no hitter, que eso te da un +1000 de atractivo. No, mentira todo. Son bulos. Find something, boy. Death. Oh, found her. Joder. ¿Pero qué le pasa a este juego, tío? Son todo marcados. This was my mother's doing. But why? Why would anyone? I don't know. I never truly understood her. But this... Oh, Clive. Claro. Me hago el sorprendido, en plan, he jugado juegos más bestias que estos, pero me sorprende porque un Final Fantasy nunca ha hecho sus cositas y demás, pero no ha sido tan directo y no ha llevado tantos temas como los lleva en este juego, quiero decir. Un poco lo que dice Femer, en realidad, ¿no? Que no nos tratan como bobos, como nenes pequeñitos, ¿qué tal? Yes. En Final Fantasy X era todo como muy el etéreo y las lucecitas y los espíritus volando, tal, no sé qué. Aquí no, aquí una puta aldea de gente empalada. A tomar por culo. Que en el 10 está bonito y el contexto funciona. Pero aquí van a puto saco con muchas cosas. Y dices, hostias, es que te sorprende siendo fan de la saga porque esto no había pasado como está pasando en este juego, quiero decir. También es verdad que son, dentro de lo que cabe, son cadáveres sin más, ensangrentados y ya está, ¿sabes? Como no hay desmembramiento, no hay... Que podría darle una vuelta de hoja, ¿eh? O sea, podían ir un punto más allá y como que se mantienen ahí. Bueno, sí es verdad que al padre de Clive le cortan el puto cuello, es verdad, cierto. Y al principio lo del Fénix suena muy bestia. Cuando pasa lo de Ifrit contra el Fénix, los golpes y el ruido de la pelea es muy visceral. Y con Benedicta un poco más de lo mismo, entre comillas. Pero tengo un chocobo guapísimo. Good girl.
está, chocobo blanco. Hostia, arañas. That'll do, girl. Puente pijuela, ¿no? Pija. Aunque en la familia decían y dos sobrinos murió envenenado por Kefka. Ya, pero al final ese tipo de cosas pegan más ahora, por temas gráficos y demás. Quiero decir, aunque en esa parte del Final 6 fuese una movida, con píxeles tal. Didn't happen to come by way of Oldhill, did you? Saw some Imperials clad in black making for the docks just the other day. The next morn, you couldn't see the sun for all the ravens. No me preguntéis del 1 al 5 porque no los he jugado. Me sé partes de la historia importantes y demás, porque en su día jugué al DC y ahí me interesó y todo eso. Pero del 1 al 5 no los he jugado nunca. Quiero jugarlos en algún momento. How am I to sell my wares if they won't let us into the capital? Where am I to go? Me deja un cofre atrás, no me jodáis, En honor a los 250 años de la historia del Gran Ducado de Rosaria. Gloria eterna al Fénix y a su pueblo. ¡Viva Franco! No tiene nada que ver una cosa con la otra. No use calling Ambrosia now. I did, Mummy. Ahí está. Hear him shouting from down the road. Yo al primero que jugué fue al remake del 3 y del 4. Yo al primero que jugué fue al 8. They're all Rosarian. O sea, pero jugué por encima. El primer Final Fantasy que me pasé fue el 10. The Empire would have us live in the Deadlands. Voy a leer contexto, que me estoy dejando cosas. Vale, los guardas oscuros son una orden de caballeros fundada por la emperatriz Anabela tras su nombramiento como virreina de la provincia imperial de Rosaria. Sirven bajo sus órdenes con el noble pretexto de preservar el orden y la ley en los nuevos dominios imperiales. Pero en realidad lo que hacen es matar portadores. La purga es una movida que tras el nombramiento como virreina en los territorios de Rosaria anexionados al imperio, Anabela instauró un cuerpo de leales soldados, los guardas oscuros, para preservar el orden y la ley. Sin embargo, sus auténticos designios son otros. Llevan a cabo siniestras matanzas de portadores huidos de la justicia y de todo aquel que ose darles refugio. Estas tropelías, conocidas como purgas, ocurren sin previo aviso y pueden llegar a diezmar aldeas enteras. Que todo esto lo hace la hija de puta esta, que es la madre de Clive. Es la emperatriz del Sacro Imperio del Sanbreque, antes archiduquesa de Rosaria. Obsesionada con la preservación del linaje del Fénix, traiciona a su marido y se alía con el Sacro Imperio de Sanbreque. Ahora es virreina de la provincia imperial de Rosaria, que gobierna con una crueldad nunca antes vista en los tiempos del archiduque Elwin. Yo lo de comparar videojuegos y tal, o sea, entiendo el meme entiendo el meme que ha puesto ahora Tabael. Sin más. No te preocupes, que lo he entendido que sé que es por lo que pasa es que hay mucha gente que tiene el concepto. La gente siempre tiene Final Fantasy establecido en su cabeza de una forma y todo lo que sea salirse de ahí. A ver si es una puta mierda. Es una puta mierda.
si cuando lo maxees pegas más o... Ah, mira. Ah, claro. En realidad la gracia... Lo que es pegar los orbes esto y detonarlos. Ah, pues igual no es tan malo enfocándolo como se tiene que enfocar. A mí el tema de la batalla de este juego me parece... Lo siento, esto es un puto triple. Me parece el mejor. Me parece el mejor tema de combate que han hecho en Final Fantasy. De lo que es pelea base de normal, me parece el mejor. No, lo que ha hecho Soken con esta banda sonora. Ready, go? Lo que ha hecho Mr. Soken con la banda sonora es una puta locura. Be safe. Pero vamos, que yo ya sabía de Soken. Yo ya sabía de Soken por movidas del Final 14. No. Me recuerda un poco a la música del 7. De cuando van a atentar al reactor. El pam. Esta parte me recuerda un poco al atentado del 7. Fly, Ambrosia. Pero claro, si es Uematsu, ¿qué es eso? O sea, ahora hay música del Final 14 que la escuchas ahora y dices, hostia, es música del 16. O sea, lo mismo con esto. Había gente que sabía más del Final 14 que yo y escuchará canciones de aquí y dirán, hostia. My mother happened. Me suena a puto Final 14. Let's hope my uncle fed. ¿Qué pasaba con la pelea de Garuda? Quiero recordar. O sea, la pelea de Garuda tenía mezcla de la canción de los cristales con un poco de mezcla de la música de la pelea de Garuda del Final 14. Tenía sus cosas. Y seguramente tenga mogollón de cosas. No sé si de Endwalker, pero supongo que de Shadowbringers y del que está por el medio. O sea, está Heavensward. Se me ha olvidado. Espérate. Estoy tecleando como una señora mayor. En Walker es último. O sea, están. Me he confundido. No, entonces sí que decía yo. No es Stormblood el que yo digo. Es Shadowbringers. Sí. Están. Arrian Reborn, Heavensward, Stormblood, Shadowbringers y Endwalker. Tiene cositas de Endwalker y de Shadowbringers, sí.
like we're not the only ones hoping to get in. Hay que hacer un directo escuchando toda la banda sonora. Como si fuésemos Christian Bale en American Psycho. Ya, este año ya no, porque este año me quiero pasar los Metal Gear Solid, los Kingdom Hearts, y yo creo que el proyecto de los Zeldas se va a quedar quieto. En plan, tengo muchas dudas de que me apetezca pasarme todos los Zeldas este año. Porque igual son como son tres sagas tochas y no tengo muy claro que me quiera pasar Metal Gear Solid 4 y Metal Gear Solid 5. También las cosas como son. Pero sí que es verdad que el año que viene me gustaría jugarme los Final Fantasy que no me he jugado. O sea, lo digo porque me apetece, pero como que en mi cabeza tengo proyectos así de jueguitos que me quiero pasar este año. Yo este año me quiero pasar... No sé si me va a dar tiempo a meterme por el orto todo Kingdom Hearts. Porque sí que es verdad que empezaremos por el 2. Pero por lo menos los Metal Gear Solid sí. Pero los Metal Gear Solid al final me quedan 4 juegos. Esta intro la estás enganchando con esto, ¿no? No, esta no. Es que entiendo que es el principio lo que te está reventando por ahí. Esta es la música de batalla del 8. Esto es Final 8. Es un juego cortito. Yo, Berto, soy como Ifit, soy un dominante. No, en verdad no tengo libido. Pero cuando era joven sí. Está ahí el meme. Come on. Come on. Faster. A tu polla, Mira, Torgal, Es un toro. Let us pass! My children are starving! Have mercy. Hijos de puta. Voice-rinsed dogs they are! You can't ignore us forever! Let us in, or we'll die on your doorstep! Better out there than in here! Oh, enough Fuck off! Hang the chinless bastards! Those crystals belong to us all! I said, where were you, filth? Back to your stuff! He leído... No, ha sido muy rápido. He leído hijos de la grandísima puta. ¿Ponía hijos de la grandísima puta? Espérate, me he quedado loco, tú. Veo insultos. Se activa esa parte de mi cerebro dormida, ¿no? Que jaja. Tengo yo el clip, no te preocupes. Sí. Ponía eso. Hijos de la grandísima puta. Sí. ¿Pero qué es este juego? Yo aquí toco a Java, o sea, no me entero ni media. Y de repente, Monkey Sees Action. He leído... No, ha sido muy rápido. He leído hijos de la grandísima puta. Mono ve acción, Es el meme de mono viendo acción.
Se me encendió la bombilla, ¿eh? Simio no mata simio. Sí, sí, que los insultos y tal, pero que... o sea, no... Mi cerebro reacciona tarde al leer un hijos de la grandísima puta. Sin más. Esa es la movida. I thought we might be able to reason with the guards. No, y si los matamos, ya toma por culo. I suspect everyone in that crowd. Boca y fit. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. Pellizcate un huevo, verás cómo invocas a Ifrit. The Lazarus. We'll find our way into the city there. If you're sure. The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. Si yo fuese Ifrit, yo todos los conflictos que requieran pelea física. We haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. Fly, Ambrosia. Hace calor en este chat por culpa de... Es buena esa, ¿eh? Es acurate. No, lo que pasa es que el puto Clive tiene mucho teapecio, tío. Tiene mucho hombro el cabrón. Y luego me lleva el man este. Es que mira. Es que las camisetas en pico. Las camisetas que son en pico, cuando tienes mucho teapecio, tienes mucho cuello, es que es una puta barbaridad lo que te lo exagera. O sea, da otra sensación. Pero, no, pero ¿tú has visto eso, campeón? Mira el cuello que tiene, campeón. Tiene todo el cuello que no tiene Fernando Alonso. Es que es una cosa bárbara. This is nothing like I remember it. Clive me ha hecho descubrir que hay mundo más allá de los 35. Claro, coño. ¿Qué pasa con los maduros? A ver. Hay alguna manzana madura que le haces así un corte tal y sigue estando bien. Es el mejor peota. Quiero ver cómo se desarrolla el arco entero. Not abandoned then. Oi! Visitors! ¿Sabes? Cuando ya salga el arco entero ya decido. Apologies. We'll show ourselves out. Ya bueno, igual no nos vamos, ¿eh? Buenas noches a los dos, descansad. Bueno, ataque Fénix, ¿no? El 12 lo seguiré, bueno, igual lo empezaré de nuevo. Pero el 12 lo jugaremos en otro momento, en el que no tenga 20 cosas pendientes. Pero al 12 le tengo ganas por la historia. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's... Es el... White.
Time you joined him. No. Sí, es él. Blessing of the Phoenix. It can't be. I was there when you died. White o Tyler. Que los confundo los dos. Forgive me, my lord. It's Wade. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Founder, it really is you. It is. So wait. Claro, pero todo este apretón de mano súper macho y súper guay después de haberte cargado a 7 bandidos con un coletazo de Fénix. We can speak inside. Hablemos dentro, que es que aquí hay mucho muerto. Aquí hay mucho cadáver, no me interesa. Ah, no está... vale, ok. Vale. Se han hecho pupa. Vale, no hay muerte. Está bien. Hilado. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make... Yo lo único que sé del Final 12 es que lo jugué en su día en Play 2, no me gustó nada. Con el sistema de Zodiac la cosa mejora y el lore es Star Wars Episodio 4. Ya está, algún día lo jugaré. Examples of us. Y que tengo la Steelbook. Didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flames. Un cretino, el tío. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye, the foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord. But in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. Tengo un hermano más. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves Shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord.
I imagine this endeavor will require more than just our wits. Habla con Wade. So wait. It has a good quartermaster. Bueno. A ver este que me vende. Allow me to tend to your needs, my lord. Me fumo un sauce. Un teoncorios. Rosa del desierto, no tengo de esto. Porque no tengo. Quiero 72 rosas del Destiny. As you wish, my lord. I was unable to find room in your pack, my lord. Sí, será un dios de Dalmequia, supongo. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buett Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Tú dale al santuario. A mí que me digas estas cosas me hace un poco de aunque me cueste exteriorizarlo. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. So Wade, the bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find. Mass Effect es una saga que me gustaría jugar algún día, pero difícil. And so we shall. O sea, me gustaría jugarla porque es la saga favorita de mi Neko, pero el 1 y el 2, no recuerdo si era el 1 o el 2, o los dos, no me los vendía muy bien. No, que no es o sea, no lo haría obligado. Quiero decir, no me vas a poner una pistola en la nuca para que juegue Mass Effect, pero me haría ilusión jugarlos porque sé que es tu saga favorita, sin más. Y... Final Fantasy hay muchos, Mass Effect no hay tantos. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village. We tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. El primero se hace un pelín de bola en el gameplay, pero la historia merece la pena fuertísimo y con la Legendary pusieron algunas cositas. Faster. Pues eso, algún día. ¿Verdad, perroflautas? Voy a salvaros. Come along now. There they are. Digo lo de perroflauta porque soy una persona muy simple a la cual le hace gracia el meme de aparta perroflauta que tengo prisa. Los magos oscuros molan mucho, la capucha y todo que llevan. Now? I told you. We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Ese es el plan, efectivamente. 2 vagabundos, una mujer y un perro. Pero es que uno de los vagabundos ahora pulsa el R2. Pulsa el R2 y hace así. ¡Tacatá! No sé qué. A tomar por culo. Mira, el mago se ha muerto ya. On these our swords we swear. Bloody hell! Reinforcements from the far bank!
los refuerzos. Mira, este ya está muerto. Y no toca ni el suelo. ¿Qué te parece? Tengo la espada prendida en fuego. Nice try. More dragons. Worms. The Imperials aren't taking any chances. I can't say I'm flattered. A noble stand. Otro de Agontino. Es que los de Agontino son lo mejor de la historia, ¿eh? A misguided one. In taking it, you have but proven our Voy a hacer una foto así con el texto abajo. point that this land is in dire need of cleansing. Sí, me falta contexto del 4 para los de Agontinos. Pero es que están en el 14 como clase, como clase jugable. Entonces por eso les sea los de Agontinos. Muy poca gente sabe que yo tengo... Esto no es un incentivo para ello. Pero muy poca gente sabe que yo tengo las alertas de los bits temáticas de Final Fantasy. En plan, si donas entre 100 y 199 bits, suena la música del 1, 200, 299 del 2 y así hasta el 15. Victory Fanfare. Y salen los sprites de los personajes. De cojones. Lo de la MU sucede porque... No tengo idea. Creo que ha podido pasar. So wait. Found her. There's no one left to keep them occupied. We need to finish this. You ain't finished him. Too slow. Vaya parada con la espada en llamas. I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. My, Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good.
Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it, as we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die, and her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. Misión cumplida. Capitalismo 2, ¿no? And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. Otro emblema. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Tyler murió. Commander. Vaya. Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord. No, están abandonados. ¿Sabes? Sandge. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue! You would mock me as well? It is I,
Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer. Estoy interpretando alguna obra de teatro que veían juntos, ¿no? Para que entienda que es él. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, Ay, que that está yo. thou might see Qué thy pena. charge once more. O sea que en plan es bonito, pero. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. You always were fond of that scene from The Saint of the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. See that you use the good plates. Saca la vajilla buena. Que esto no pasa todos los días. No todos los días aparece mi sobrino que estaba muerto, 18 años, Did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster? For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. Ha sido buena cena. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us, then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? On your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass.
This will be fun. Es que no puedes poner esta canción y pretender que no me emocione. Over there. Go on. She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that the lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Besito ya, ¿no? Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Atórgale el mejor también. Atórgale ahí quietecito. Ahora esto así, Jill con la mano. En plan. Sí. Le ha cogido la mano very fort. Sangre, hierro y fe. Only the Founder knows what awaits us in the Iron Kingdom. But Vivian could probably make an educated guess. Typical nobles. I could have sworn we had a few. Secundaria. ¿Cuánto llevamos? 3 horas y media. I didn't take you for a scholar, Ivan. Oh, this? Well, it's Valisthea, a culinary pilgrimage. I borrowed it from old tomes. Seems there's no creature in the realm so foul it can't... Think I'll stick to the unfoul ones, thanks. Oh, where's your sense of adventure, Sid? Honestly, one glance at these recipes, and even you would trade in your sword for a butcher's cleaver.
From spit roasts to sweetmeats, this book has them all. If it's my blessing you're hoping for, then by all means. Well, I'm no hunter, Sid. The first tunnel worm I came across would be the death of me. But you're made of sternness. ¿Qué quiere que le consiga Would you help me ingredientes, no? resurrect one of these recipes? Something tells me you won't be taking no for an answer. Fine. Fantastic! So, Chance's Stew. It was once a favourite among the gourmands of Oriflamme, if the author is to be believed. Though Molly's never heard of it. The only problem is that while the recipe is extremely detailed in most respects, a beast, no doubt, most likely something that would make easy work of a simple cook. Does the book say anything else? Well, only that the sweetest violets sprout atop the bed of roses. Roses. One of the butchers in Martha's Rest might know something. ¿Hay alguna secundaria más? Una. Vale. That monster's taken quite a liking. Deadlands wouldn't be half as bad without all the blood and dust. El legado de Martel. El muchacho del huerto me ha traído esta mañana una cesta de manzanas Martel y menuda delicia, dulces y crujientes como ellas solas. Solo iba a comerme una, pero no he podido resistir la tentación y han caído dos más. Total, uno tiene derecho a hacer un capricho de vez en cuando. Dile a Nigel y al resto que todo su esfuerzo ha valido la pena. Hubo una época en la que solo Cid se atrevía a hincarles el diente. Hasta él mismo admitía que no era ningún manjar, pero decía que lo que realmente importaba no era el sabor, sino lo que representaban, nuestra capacidad de cultivarla solo con el sudor de nuestra frente. Y míranos ahora, ¿quién lo iba a decir? Cid estaría orgulloso. La llama sigue brillando. Mi señor, os pido perdón de nuevo por la bienvenida que mis hombres os dieron en el distrito Lázaro, pero supongo que comprenderéis que nuestra presencia era cuanto menos inesperada. Que vuestra presencia, perdón. En nuestro breve reencuentro habéis demostrado que seguís siendo aquel valeroso guarda mayor al que acompañé a Ventocalmo tantos años atrás. Sois un digno heredero del legado de vuestro padre. Y si Lord Murdoch, Sir Taylor y otros tantos compañeros que sucumbieron aquella noche siguieran entre nosotros, sus corazones se henchirían de orgullo al veros. Los guardianes de la llama quedamos a vuestra entera disposición para serviros a vos y a vuestra noble causa. Y dice, bueno, esto, el bueno de Gav, ¿no? Que ni Dalmekia ni Sanbreque se atreven a dar el primer golpe. Ambos ejércitos se vigilan desde la distancia para evitar sorpresas, pero no mucho más. Yo creo que los dos se han dado cuenta del berenjenal en el que se han metido. Me juego el ojo que me queda a que esta situación va para largo. Te seguiré informando. Ahora tenemos las manzanas. Manzanas un tanto pequeñas y de cierta dulzura, cultivadas en tierras estigias gracias al trabajo incansable que hizo en vida la mujer que les da nombre. Aunque murió poco después de la destrucción de la antigua guarida por las heridas que sufrió en el ataque, su legado sigue vivo en todos los árboles que consiguió salvar en la ruta. ¿Qué te pasa, Chiwi? Ha venido Chiwi corriendo a mi pata y se ha puesto de pie. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué? Sí. No creo que haya sido eso. A veces le dan. A veces le dan como espumitos de tal. De mimitos, quiere mimitos. Mira, bebé.
Hola, Curro, me llevas mucha ventaja, así que no voy a ver nada, pero quería dejar el Ugu de rigor. Dice Jusan. Es que está Chiwi en plan intranquilo. No sé qué le pasa. Sí, eres tú. Eres tú, guapo, sí. Más guapo de los guapos. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa, Chiwi? Carla, ¿sabes qué le pasa a Chiwi? Hoy tienes ahí... Ah, ya cuando te toco el ojo no te gusta, ¿eh? Cuando te quiero quitar una legaña que tienes ahí un poco fea, ahí ya me giras la cara, cabrón. Eso ya no te gusta. Cuando te quito cosas de los ojos... Ya, tampoco tiene que ser. Quieto. Tampoco tiene que ser agradable, ¿no? Supongo. Ya está, es que tenías ahí una legaña. A ver. Bien, ojo limpito, bien. Ya está. Es que no sé qué le pasa, está muy cariñoso ahora. ¿Qué pasa, Chiwi? ¿Qué? Pero es que está muy... En plan, está moviendo la colita y me está clavando muy fuerte las patitas en el cuello. Entonces es como que... Tienes el mismo. Te ha dado el mismo, ¿eh? No sé por qué me mira así. ¿Qué? Te llamo a la mamá. Espera, que te enganchas con los cables. Espera que te enganchas con los cables. Espera que te enganchas con los cables. Le he llamado a mi neco y se ha ido. Gracias, amor. O sea que no me importaba, ¿eh? Estaba yo muy de chill con Chiu. Pero que me ha hecho gracia cómo ha venido de repente a rascarme la pierna. Y ha sido en plan, bueno, pues... Lo que usted diga. ¿Cuántas horas llevas? Ni de coña 17. Ya tampoco he avanzado hoy. 17 y la... Ah, claro, porque no guarda partida. Que no guarda partida en todo el día. Ah, me sigue marcando 17. Pues 17, pues llevaré 21 horas y pico. Sí, el directo, o sea, no pasa nada, ¿eh? Venimos como con muchas horas de acción. El directo de hoy ha sido un poco de transición. Ha sido hoy un poco de tranquilito. No ha habido mucha mandanga. Oh, am I glad to see you? Is something wrong? It's Blackthorn. He ain't himself. And if I'm honest, he ain't been for a while.
that normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but... Está guapardo. O sea, lo de hoy ha sido un poco más tranquilo. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in his belly to get the ump about stuff. But I'm thinking he might if we both bent his ear, because he respects you, innit? So, ni mal, ¿sabes? What you say? No me enteré hasta secundaria. Soy un desastre. Ah, ¿qué le pasa al herrero? Fine. If you think it will help. I knew you'd understand. But if he doesn't want to talk... All right. Now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. So, I'll go first, and you can meet us at the forge. Wait a bit, then head over when you're ready. He escuchado a un streamer bastante nintendero al que sigo decir que el Final 16 es lo mejor que ha jugado este año. Pero por encima, o sea, siendo nintendero por encima de Zelda. Yo es que, por ejemplo, Rada y esta gente, en plan, el círculo en el que me muevo, no se bajan de la burra de que el Tears of the Kingdom va a ser el GOTY. Que posiblemente lo sea por la nota de la prensa y demás. La cúpula de Zelda. Pero... A ver cómo acaba esto, también. O sea, banda sonora sí o sí. Lo de la banda sonora es impepinable. Yo lo siento mucho, Lo de la banda sonora es impepinable. Como no se lo lleve este final. I could have sworn we had a few. That monster's taken quite a liking to me. First August, and now you. What are you pair up to? What's it got to do with me? August was worried that something had been weighing on vale, que está triste. Pues que no estés triste. I thought you might want to talk about it. Did you now? I told you not to stick your nose in my business. What'd you go and do? Clive just wants to help, innit? What's so bad about that? Talk to him. You never know, you might feel better for getting it all out in the open. Please, mate. I'm worried about you. Phil shut you up. It's nothing really. Stupid. Not the sort of thing you bother people about. Why don't you tell us all the same? Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things like that. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like every clumsy shit. I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. Now, every time I reach for my hammer, I'm reminded that I'm not the craftsman I thought I was. There. You happy? You got what you came for? Now piss off. All right. We're going. I always thought of old Blackthorn as a bit of... Didn't think anything. Blackthorn's always taken pride in his craft. Questioning it means questioning himself. Something tells me this is only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work, which will only add to his problems. We need to nip this in the bud. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Perhaps we should track it down for him. Assuming you're happy to help, that is. Too bloody right I am. Glad to hear it. A ver. Karen, do you have a moment? Sí, está todo el galay durmiendo de fondo. Mentioned that you'd recently come by a leather cuirass. And he ain't been himself since he saw it. So we thought we'd buy it for him. Sorry, sold it already. Didn't think Blackthorn cared for it the way he turned his nose up.
But it were nicely put together, that's for certain. Even if the bloke who made it is a bit of an odd one. Happened across him on my travels. Makes all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. He didn't like the colour of summit. So I took it off his hands for a fair price. You don't know where we might find him, do you? Like I said, he's a bit of an odd one. Doesn't even have a workshop. He doesn't trust hunters neither, which means he spends as much time out tracking beasties as he does working their hides. I see. He did tell me something, though. Apparently, his next commission's for a set of griffin hide greaves. Here, there's a griffin on the hunt board. The curse breakers were placing bets on who... Now, where the bleeding hell was excited? Summary... Thank you, Karen. At least you admit. So, sounds like going after that griffin, my... I'll leave the hunting to you if you don't mind. While you get on with that, I'll ask around... Good idea. Venga, mister. De todas formas, tú... What do you need? I always thought I could teach the best of them. Oh. What's that for you, dear? No me craftea nada nuevo, ¿no? Te toco un poco hasta las narices, No os voy a mentir. Pero bueno. 12, 1 menos 20. Casi 5 horas de directo. Vale. A ver qué dice Néctar. ¿Dónde está el grifo? He oído que andas buscando un grifo, ¿verdad? Pues nos acaba de llegar un encargo de uno al que llaman Dozmare. Que entiendo será este, rango B. 8500 guiles. Es buena pela, ¿eh? AP y TC. ¿Y esta qué? Oh, I wasn't expecting you Tengo back más so puntos de soon. reputación. Come to claim your just desserts. 65, el anillo bárbaro, nice. You earned this. All done? Putón ha dicho. Los bárbaros de las tribus del sur de Cenicia, famosos por su temeridad en combate, suelen llevar varios de estos anillos cuando salen al campo de batalla. Entre los eruditos existe la teoría de que su gallardía y arrojo rayanos en la imprudencia se deben a una continua exposición al éter concentrado del que están imbuidos estos accesorios, que les induce un estado transitorio de locura. Incrementan ataque temporalmente al ejecutar una esquiva perfecta. Me gusta. Me gusta. Va a ser esto. Hostia, claro, tengo ataques que no estoy usando aún. Onda térmica. Agua. Pero estoy usando a la carmesí, que es ataque 3, knock-up 2, 2-3, 2-2. Claro, las olas candentes son un poco meh. Por cambiar un poco de ataque, no por otra cosa. Vale. How did we never... Creo que lo voy a dejar por aquí.
Porque llevo eso. 5 horas de... 4:45 de directo, 4 horas de... Llevo casi 5 horas de directo y casi 4 horas de Final Fantasy. Entonces, paro, voy a cenar, a darme una ducha y tal, porque me pica muchísimo el cuerpo, no sé qué coño pasa. Voy a guardar partida. Y mañana seguimos. Hoy ha sido un poco directo de... Un poquito de... O sea, no ha habido tanta acción per se. Pero la tema era importante. Entonces, bien. Yo no sé. Esto va bien. O sea, igual el ritmo de las primeras 15 horas era jodido mantenerlo por toda la puta acción que estábamos teniendo. Pero... Coño. El juego está que flipas. Por ahora estamos joya. Es puto normal. O sea, no puede... El juego no puede ir 30 y pico, 40 horas a toda polla. No es viable. Hay que relajar un poco las tetas. Entonces, pues eso. Con la calma. Poquito más. Poquito más. Nada, muchas gracias a todo el mundo que está viendo el directo. Ahí de fondo, dejando la lurquedita tal y cual. Y toda la gente que está aquí hablando por el chat y demás. Gracias a Aragonés y a Chasino por los follows. Y gracias a Aragonés